¿En el trabajo me acosan lo normal? Quédate unos minutos conmigo y te enseño a distinguir la salud de la enfermedad. Saludos a todos, jueves 10 de noviembre de 2022, esto es el Psicopodcaster. Hoy empezamos una serie sobre un tema, no sé si decir apasionante o espeluznante, pero es el acoso laboral. Todos hemos oído hablar del acoso laboral, aunque últimamente oímos hablar más de otro tipo de acoso, el bullying, que quizás es incluso más terrible por las consecuencias y las secuelas que puede dejar para toda la vida de una persona. Existen distintos tipos de acoso, desde los más conocidos a los menos. Sobre esto tenéis un programa en el Psicopodcaster que es genérico y más bien de opinión, pero que os sirve como introducción a este tema. Os dejaré el enlace en las descripciones y en el guión del programa cuando lo suba a LinkedIn. En nuestro país, y me sospecho que no es exclusivo de aquí, se han empleado distintos términos y nombres sobre este fenómeno. Internacionalmente se emplea el término mobbing y en España se suele emplear el término acoso psicológico en el trabajo, que es el que yo voy a seguir, dado que es el que nos indica la nota técnica de prevención 854. Aunque a lo mejor en algún momento utilizo otro término porque a nivel legal es mucho más probable que esto lo encontréis como término de acoso laboral. ¿Cuáles serían los elementos clave? Todos los tipos de acoso tienen, como podéis sospechar, algo en común. De lo contrario, no serían acosos. Lo que suelen tener en común son un tipo de conductas que son humillantes, intimidantes, amenazantes, de vacío social, de abuso en general, y para mí es la palabra clave, abuso, y que además tienen que estar ejercidas por una persona o grupo de personas sobre una víctima. Otro de los elementos clave es que tiene que ser sostenido en el tiempo, es decir, hay que diferenciarlo de un conflicto puntual o incluso de una mala racha. Esto lo vamos a desarrollar, pero tened en cuenta que esto último va a ser una de las claves del apartado de conclusiones de este psicopodcast, porque podría encerrar varias paradojas preventivas desde mi punto de vista. Bueno, pero ¿qué es el acoso? Vamos a ver cómo nos lo definen, vamos a ver las definiciones. Dado que es un tema que se estudia ya hace muchas décadas, podéis imaginar que ha habido distintas definiciones sobre el tema. En este psicopodcast nos vamos a centrar en dos. La primera es de H. Lehman, que nos dice que el mobbing es una forma de violencia psicológica extrema que se puede producir en el ámbito de una organización en una o más de las 45 formas o comportamientos que él mismo recoge en sus estudios y que tienen que ser ejercidos de una forma sistemática. ¿Qué son esas 45 formas o comportamientos, o en resumen maneras de acosar que él recoge en sus estudios? Pues entre otras cosas son la base para crear un instrumento de medida para medir este fenómeno. Este instrumento de medida es el LIP, que es LIPP, que sería algo así como el inventario psicológico de terrorización de Lehman. Bien. En cuanto al criterio temporal, Lehman, así lo recoge la nota técnica de prevención 854, marca lo siguiente: al menos una vez por semana y durante un tiempo prolongado, más de 6 meses, cierra comillas. Dentro de que las notas técnicas de prevención no son vinculantes, es decir, no son normativa legal, la ley se sirve de los órganos científico-técnicos de reconocido prestigio para aplicar criterios. Es decir, esto a nivel legal o se tiene en cuenta o se pudiera tener en cuenta. ¡Wow! Psicopodcaster, más de 6 meses. ¿Y por qué no un año? O mejor 2. Y así nos aseguramos del todo de que no es un conflictito, sino un acoso en toda regla. ¿No podrían ser 3 meses o un mes? ¿O es que existen estudios científicos que determinen hasta dónde es seguro ser acosado o hasta dónde se puede acosar? Pues en las preguntas tienes las respuestas. Bueno, hemos dicho que íbamos a resaltar 2 definiciones. Vamos con la segunda, también en la misma nota técnica de prevención. Es de Marie-France Irigoyen, ¿vale? Que define el acoso moral en el trabajo como cualquier manifestación de una conducta abusiva
y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que pueden poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo. Esta investigadora, nos dice la nota técnica de prevención, no propone ningún criterio temporal de exposición mínima o de duración del proceso. Tanto en la primera como en la segunda definición, os resalto, por si ha pasado desapercibido, que cuando se habla de ejercer violencia o abuso, se habla implícitamente de ventaja a favor, lógicamente, del acosador. Los acosadores siempre se sirven de una ventaja para destrozarle la vida a alguien. Si se ven en inferioridad de condiciones o en igualdad y no pueden provocar la desventaja con alguna maniobra envolvente, se inhiben de ejercer el acoso. Así que el término abuso no puede ser más certero. 2 datos más sobre acoso psicológico en el trabajo. Lo primero, desde el año 2010, el acoso psicológico en el trabajo está incluido en el Código Penal en su artículo 173, es decir, es un delito. Anteriormente, desde el punto de vista legal, esto se tenía que reconducir a otros delitos o bien quedaba como falta. Para los que queráis profundizar sobre lo que os acabo de indicar, os dejo en bibliografía y descripciones un interesantísimo artículo titulado La represión penal del acoso en el trabajo, de Juan Antonio Altés Tárrega. En cuanto a lo segundo, en mis formaciones, cuando explico el acoso psicológico en el trabajo y hablo de los efectos que produce y de la gravedad de las secuelas, siempre alguien pregunta, al medio camino entre el espanto y la incredulidad, si es cierto que se pueda destruir literalmente la vida de una persona por medio del acoso psicológico en el trabajo. A este respecto suelo responder con un tristísimo paradigma que se empezó a gestar en la primera década de los años 2000. Una empresa francesa de telecomunicaciones llamada por aquel entonces France Telecom implementó, y no lo digo yo, lo dicen las sentencias, una política de, entre comillas, reestructuración de la empresa basada en el acoso psicológico en el trabajo, es decir, como método para reducir la plantilla. Sí, me habéis entendido bien. En aquel entonces no se hacían prácticamente aún políticas contra el acoso, pero en este caso concreto parece que sí que se realizaron políticas para promover el acoso. Tanto que esos métodos se vincularon tristemente con varios suicidios en la empresa. Y varios es una forma de decir que de 39 víctimas reconocidas se suicidaron 19, 12 lo intentaron y el resto sufre secuelas por depresión. Algunos de los intentos se produjeron frente a la sede y alguno sobre la mesa de reuniones en plena reunión. No doy ni un detalle más porque no hay que abundar nunca en el dolor ajeno. Aviso que voy a dejar en los enlaces de la descripción y de la bibliografía varias noticias sobre este caso en que se manejan datos diferentes, pero no es porque alguna de ellas esté equivocada, sino porque son noticias redactadas en distintas épocas y hacen referencia a distintos periodos y a distintas sentencias. Bien, vamos con las conclusiones. Es lógico que legalmente se requiera diferenciar entre un conflicto puntual en el trabajo de lo que es un acoso psicológico en el trabajo en toda regla, pero esto supone que a las víctimas se les obliga a soportar una situación de maltrato de un modo sostenido en el tiempo. ¿Pasa igual con otros tipos de maltrato? Hoy por hoy se tiende a una tolerancia cero contra otros tipos de maltrato, cosa con la que no puedo estar más de acuerdo. Por el contrario, por lo que respecta al acoso psicológico en el trabajo, la víctima tiene que poder demostrar que ha sido maltratada al menos durante X meses. Si seguimos a Leyman, diríamos al menos 6. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 16A y B, nos habla de evaluar los riesgos para poder evitar los daños. Esto, palabras más, palabras menos.
Aquí pudiera darse la paradoja preventiva de que para poder evaluar el riesgo, el trabajador tuviera que seguir sometido al riesgo, es decir, para poder diferenciar el acoso de un conflicto puntual. Traduciendo esto a otras disciplinas preventivas, pregunto, ¿se dejaría expuesto a un trabajador a un contaminante para saber si le va a producir daño o no? Me anticipo a la respuesta. Alguien podría contestar que para los contaminantes existen unos valores límite ambientales que se pueden medir, lo cual es cierto. Pero algo podría estar fallando en la disciplina preventiva de psicosociología aplicada cuando la forma de saber si se va a producir un daño es que el daño se haya producido. No sé si legalmente existe el término de falacia circular, pero según el caso, y al menos conceptualmente, esto podría serlo. En otro plano, y volviendo ya al caso de Franz Telecom, ya hablaremos del perfil psicológico de los acosadores, pero como muestra os dejo una frase literal de una de las personas responsables de esta política pro acoso en esta empresa y de la que entiende que es en buena parte salvador de la empresa. Frase literal entrecomillada: haremos las reducciones de personal de una manera o de otra, o bien por la puerta o por la ventana. Yo no estaba allí para oírlo, claro. Os dejo en el guión de LinkedIn y en las descripciones de los psicopodcasts en redes el enlace a la noticia, en concreto a varias, donde podéis leer con vuestros propios ojos esto que os estoy contando. El titular dice: France Telecom y sus directivos condenados por acoso moral en el caso de los suicidios. En cuanto a las sentencias que han recibido los responsables de esta, entre comillas, situación, podéis leerlas en la noticia. Si las sentencias son o no justas, eso lo determina la ley, por supuesto, pero acertadamente o no, cada uno tiene derecho a tener su propia opinión. Respondiendo a la pregunta del psicopodcast, ¿en el trabajo me acosan lo normal? Esta frase yo se la escuché en una ponencia a Iñaki Piñuel, que es uno de los expertos en acoso laboral que hay en España. Respuesta: pues no es nada normal que te acosen en el trabajo. Y vamos a puntualizar. Hacer pasar por bromitas, comportamientos humillantes o actitudes chistosas deben ser otra de esas cosas que se vean bajo el prisma de tolerancia cero. Nadie obliga a nadie a llevarse bien, pero la ley sí obliga a no atentar moralmente contra nadie, tanto fuera como dentro del entorno laboral. Me anticipo a próximos psicopodcasts sobre acoso psicológico en el trabajo. La persona acosada tiende a no entender su propia situación, no sabe por qué le están haciendo eso y busca explicaciones y soluciones lógicas a situaciones y personas carentes de esa misma lógica y mucho menos de empatía. Es decir, el acosador y el acosado se sitúan en dos planos distintos de realidad. Tú hablas español y la otra persona habla chino y además no tiene voluntad de entenderte, le decía a una paciente. Existe una ley de prevención de riesgos laborales que protege a los trabajadores de esto. Existe un código penal que lo tipifica como delito. Las empresas tienen que tener políticas contra el acoso y protocolos contra el acoso. Cuando se puede estar produciendo un acoso psicológico en el trabajo, ya no hablamos de un problema interpersonal, hablamos de un problema que ha subido el escalón a problema de la empresa y sujeto además a toda una legislación laboral que les obliga a intervenir. Bien, esto ha sido el Psicopodcaster. Y recuerda dos cosas: prevenir es vivir y que la psicología no solo es la ciencia que estudia el comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.